A mejores preguntas, mejores resultados. ¿Sabes qué es y cómo se crea un prompt? Actúa como Sócrates en versión busto animado, proveniente del más allá, convocado para advertir a los docentes del siglo XXI sobre los peligros de hacer preguntas mal formuladas. Habla con ironía socrática y profundidad ética. Promociona el nuevo episodio de En el hoyo de la educación, dedicado a los prompts. Dirígete a docentes con tono sabio y desafiante. Termina con una invitación socrática. No sé si la IA te hará mejor profesor, pero sí sé que deberías aprender a preguntar mejor. ¿Y si el problema de la educación no fuera la inteligencia artificial, sino las preguntas que hacemos? Cuando haces una pregunta vaga, obtienes una respuesta vacía. Pero si sabes preguntar bien, la máquina no solo responde, enseña, inspira, incluso sorprende. En el hoyo de la educación, han preparado un taller que ni Platón imaginó. Dinámicas en vivo. Errores que todos cometemos. Y técnicas para que tus prompts enseñen de verdad. Porque en el siglo XXI, educar no es saberlo todo. Es saber preguntar. Te espero en el taller. Sí, aunque sea desde el más allá. Te esperamos en Facebook Live este domingo 29 de junio a las 9 de la mañana. Y si no alcanzas en vivo, ve este y todos nuestros programas por YouTube. Suscríbete y activa la alerta, porque entender es la primera defensa. A la IA hay que saber preguntarle. Muy bien. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, pues ahí tuvimos esta introducción a nuestro tema. Estamos como cada domingo, mi compañera, la maestra Regina Inteligencia Artificial Freeman, ¿sí? Una Es mi segundo persona, apellido, mi exacto, primer una apellido. persona que tiene una relación cada vez más estrecha, más íntima con la inteligencia artificial, con las, porque usa varios modelos. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que es cómo hacer un prompt, ¿no? Ya desde la palabra suena como un término no castellano, ¿verdad? Es un término que pues alude a más bien a un lenguaje tecnológico, yo diría, de nuestro tiempo y corresponde a una serie de preguntas para hablarle o de mecanismos de interacción, vamos a decir, a través de preguntas, a través de no solo de preguntas, sino de estructuración, digamos, de ideas para proporcionarle a la herramienta a fin de que te dé aquello que necesitas y más, ¿no? Porque eso siempre va a ser aquello que necesitas y más. Es el tema de hoy. Sí, voy a darte la palabra. No quisiera entrar todavía en el tema. No, yo quisiera aludir a lo que dices de sí. promptum, porque la palabra es súper vieja, es una palabra Mira, latina. ok. Y el tema es que, como me decían cuando estudié publicidad, no hay nada nuevo bajo el sol. Se adaptó la palabra y la palabra que viene de promptus, que es una palabra latina y que quiere decir producir, sacar, traer algo hacia adelante. Oye, pero entonces viene de ahí y de dónde, ¿por qué en esta era, digamos, de la tecnología eh, digital viene a utilizarse de manera muy, eh, como muy recurrente, reiterativa, etcétera, ¿no? Ya todo el mundo habla del prompt, etcétera. Porque después, o sea, esa palabra latina se tomó, por ejemplo, en el francés y posteriormente en el inglés, para decir que algo está listo, que algo ha salido adelante, que algo ya está concluido. Correcto. Entonces, bueno, pues como sabes, nuestro lenguaje tecnológico realmente está gestado desde el inglés, porque ellos son los pioneros, bueno, la comunidad, sobre todo norteamericana, pues son los pioneros de la informática, de todo este lenguaje. Entonces, generalmente adquieren palabras que provienen pues, de su idioma. Se han ido imponiendo, aunque decías este es de latín, finalmente. ¿No? Claro, porque como sabes, pues el latín ha sido la madre de casi todas las lenguas indoeuropeas, entre ellas el inglés y el español. Muy bien.
Bueno, quería yo entonces, antes de entrar directamente al tema, comentar alguna nota sobre estos asuntos que tienen que ver con la docencia y con la inteligencia artificial. Y esta semana encontré una nota que hablaba del reconocimiento a investigadoras del Centro de Investigación y Docencia en Chihuahua, ¿sí? Sara Warfield y Mari Carmen Pérez fueron reconocidas por su proyecto para la integración, fíjate, de inteligencia artificial en la enseñanza del idioma inglés, ¿sí? Como una de las 19 propuestas ganadoras del Fondo de Acción de Diplomacia Ciudadana 2025, ¿no? CDAF por sus siglas en inglés. Entonces, obtuvieron no solo el premio, sino fondos para la realización, el seguimiento del proyecto. Y es un proyecto que enseña inglés a docentes, usando la inteligencia artificial. Entonces, fíjense qué importante que pues los maestros, sobre todo el sistema público, ¿sí? Que son los que desde hace tiempo han demandado, lo reconozco porque he estado cerca en algunas ocasiones de grupos de maestros del sistema público mexicano, y esta demanda de aprender inglés y de que se enseñe el inglés, ¿no? Y aquí vemos una buena alternativa. Sí. Ya hemos platicado mucho de este desfase que hay como en el avance de las máquinas y la educación del docente. Te quiero decir que, y en un momento podría ser parte de otro de nuestro programa, hay grandes esfuerzos desde la educación nacional como Sí, internacional, vamos a ir comentando, ¿verdad? con grupos, con muchos cursos gratuitos. ChatGPT ofrece cursos gratuitos, es decir, nosotros en el hoyo de la educación no somos los únicos. Solo tenemos un estilo para hacerlo, pero hay una preocupación mundial porque el profesor alcance esta tecnología, porque si no el desfase puede provocar muchísimos problemas. Sí. En primera instancia quería yo hacer un anuncio. Redondeando esto, precisamente este premio que otorga este Fondo de Acción de Diplomacia Ciudadana 2025, dice apoya proyectos en todo el mundo, fíjate, para promover las artes, el deporte, la tecnología, ampliar el acceso al inglés, desarrollar oportunidades educativas y de participación cívica para diversas comunidades e integrar las nuevas tecnologías en los espacios comunes y la participación pública. Porque además esto se considera muy importante para la equidad. Claro. Sí. Si no se hacen estas acciones de manera, pues, prácticamente urgente, inmediata, la brecha social se va a ampliar. Porque además el uso de la inteligencia artificial, como cada semana lo venimos aquí proponiendo, lo venimos presentando, se amplía, ¿no? Hombre. Y cada vez se usa más. De hecho, hubo una nota esta semana que es cuestionable y habría que pensarlo, tiene que ver con la política, ¿no? Pero tendría que ver con esta ley precisamente que tiene que ver con la información y que se entrega muy tarde el documento a los diputados que van a votar por ella, senadores, ya casi a la medianoche, y se tiene que votar en la mañana. La oposición dice, no, ¿cómo se va a poder leer un documento a esta hora, ¿sí? Para aprobarse a esta hora? No hay tiempo, no se puede razonar, no se puede discutir, no se puede... Y entonces salen los que lo presentaron, los oficialistas, diciendo, pues hubieran utilizado la inteligencia artificial para que les resumiera el documento completo de artículos y medidas para establecer límites, pongamos así, y alcances de la comunicación con la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿eso sería correcto?
Con una estrategia correcta, sí. El problema es que sabemos que es un subterfugio que no, yo creo que es lícito. No quiero hablar de este caso concreto porque un caso concreto tan delicado requiere un análisis muy pormenorizado, pero lo que sí quiero decir es que existe la posibilidad de leer documentos de manera muy veloz y crítica y analítica, siempre y cuando lo deslindes del gozo estético, que esa es otra cosa. Pero si tú tienes la urgencia de enterarte de muchas cosas, de un documento, por ejemplo, académico, puedes pedir que te la resuma, pero el tema es que tiene que haber una estrategia ¿Cómo te la inteligente, resume, verdad? primero, y estar analizando que el resumen sea fidedigno, que no esté traicionando, que no haya momentos ¿cómo se dice?, de momentos de alucinación de la máquina, en fin, es decir, hay que verificarla, pero de que pueda acelerar procesos con una metodología y con una estrategia correcta, puede hacerlo. Pero para darte un ejemplo, ayer estaba yo queriendo producir un video para un libro mío y le digo, haz una niña mexicana, claro, mi error. Hazme la imagen de una niña mexicana. Y entonces me dice, ¿Qué ok, imagen te voy a... conformó, Sí, verdad? una niña morena, de ojos rasgados, con una fisonomía arquetípica que obedece a los sesgos que tiene la propia inteligencia artificial. Tuve que decirle, a ver, yo soy una mexicana, tan mexicana como otras, pero no tengo esas características. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es de nada más de ayer, para que veas el avance de esta tecnología. Hace 6 meses le pedí que me hiciera un soneto, porque justamente iba yo a dar un taller y quería ver cómo que su capacidad poética, retórica, su capacidad rítmica, en fin, y me hace un muy mal soneto. Lo tuvimos que iterar, que ese es el trabajo que tiene que tener y de lo que vamos a hablar ahorita del prompt, la iteración constante. Es decir, por eso no le podemos tener hoy miedo al error, porque el error se reconsidera hoy como un trayecto necesario para encontrar la respuesta correcta. Entonces iteramos y logramos un soneto decente. Ayer le volví a decir, oye, ¿te acuerdas que hiciste esto? Dime si ya podrías hacer un soneto perfecto. Y me hizo un soneto perfecto. Es decir, podríamos juzgar la calidad de sus metáforas, etcétera, pero toda la parte, el andamiaje estructural, lo logró impresionante y a la primera. Tal vez entonces el dilema de los diputados y los senadores tendrían que haber hecho un muy buen prompt, cada uno de ellos, y saber, por tanto, usar muy bien la herramienta, de tal manera que le dijeran, a ver, eres un abogado, eres un doctor constitucionalista mexicano. Por lo pronto tendrían que haber ellos generado un documento de cómo hicieron esa pregunta. O con base en los textos del constitucionalista Burgoa o Beto a saber, analízame y en relación tal vez a los derechos ciudadanos, ¿sí? Este documento, ¿qué tanto atenta o qué tanto favorece? No sé, el prompt ahí tendría que ser muy preciso, pero ¿no? mira, En ese sentido, estás dando supongo. no es solo el prompt, es la transparencia de la conversación. Una de las tareas más importantes que tiene un profesor hoy no es tanto dejar un ensayo, sino de dejar, por favor, hazme un documento que transparente cuál ha sido tu interacción con esa inteligencia artificial. ¿Qué le preguntaste? ¿Cómo le preguntaste? ¿Qué te arrojó? ¿En qué momento? Para que podamos ver si lo que nos ha arrojado es útil, ¿no? También aquí entonces reiteramos la importancia desde la base de la educación. Claro. Sí, desde lo más elemental de la educación. En el uso de esta herramienta que está creciendo de una manera expansiva o progresiva, ¿no? Exacto. Y que requiere que se conozca cada vez mejor. Y creemos que en ese sentido hay que hacer mucho trabajo, nuevamente desde el hoyo de la educación, para sacarnos y no estar en el hoyo de la educación como personas maestros, sobre todo, bueno, y en general, porque los padres de familia tienen que participar directamente en esto.
como personas, como escuelas, y sobre todo como un sistema educativo que tome en serio, yo pienso, desde mi percepción, voy a tratar de indagar un poco más y comentarlo aquí. ¿Qué tanto realmente se está haciendo de manera formal dentro del sistema educativo en México respecto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Claro, hay varios cursos. A mí me llegan al correo, pero tenemos la obligación de hacer una investigación como más profunda al respecto. Y yo nada más quería hacer, bueno, aparte de decirles que hicimos hoy una web en donde los vamos a guiar paso por paso en cómo hacer un prompt, pero también hicimos nuestra web, ¿no? Promocional. Aquí están todos nuestros programas, por si quieren verlos. Esta liga la van a tener ustedes en el chat de tanto de Héctor como mío y en el canal. Aquí están todos nuestros programas, los que se han hecho. Y aquí está todo este taller de prompt. ¿Qué es un prompt? Cómo paso por paso hablar del prompt, ¿no? Ya ustedes lo podrán analizar poco a poco. Por ejemplo, tenemos aquí un recurso muy interesante. Es un recurso gratuito que es de ChatGPT 4, que es una guía para promptear. Y otra cosa que me pareció magnífica, que aquí está, es un generador de prompts que Docentes IA ha generado una especie de plataforma para que tú solito puedas ya generar desde la docencia, tu propio prompt. Es decir, por ejemplo, profesor, ingeniero, científico, investigador. ¿Quieres probarla, Héctor? ¿Qué te gustaría? ¿Profesor, ingeniero, científico? Mira, profesor, tal vez es algo que conozco. Voy a querer, no, al contrario. Yo quisiera probar en alguna cuestión que sea menos familiar como ingeniero, ¿no? Ajá. Asignatura. Vamos a pensar algo que tú y yo hemos trabajado de alguna manera indirecta. ¿Te acuerdas que eran un urbanista, ¿no? ¿Te acuerdas que trabajamos en avenidas inteligentes? Avenidas, ¿cómo se? Avenida. O bulevares, no sé. ¿Cómo le llamamos? Ciudades inteligentes, ¿no? Okay. Yo decía que era más concreto esto, ¿no? No, sí, tú dime, ¿qué? Avenidas inteligentes. Así estaba bien. Sí. Después nos dice nivel. ¿Qué nivel quieres? Un especialista, ¿no? Maestría, doctorado. Ok. Seleccione un rol de experto, experiencia en metodologías educativas, especializado en diseño de evaluación, experto en tecnologías, especializado en diversidad e inclusión educativa, experto en enseñanza, especialista en planificación educativa. Pero a ver, ¿cuál es la categoría? Asignación del rol de experto. Es decir, tú estás eligiendo un rol como ingeniero, pero uno elige un ingeniero docente. Esta es una página para generar prompts desde la docencia. No, sí, ya quedó claro, estaba yo un tanto confundido. Entonces, ¿qué en diseño, no de evaluaciones, qué dice? ¿De innovaciones? Dice especialista en diseño de evaluaciones. No, arriba. Experto en metodologías educativas innovadoras. Eso está bien. Ahora, instrucciones básicas. ¿Crea qué? ¿Qué quieres crear? Vamos a decir una unidad de conocimiento. Crear, pero les diste metodología. Ok, crear una unidad de conocimiento. ¿Sí? O aprendizaje. Ajá. ¿De qué? ¿Tema de la unidad? Pues ya está. ¿Cuál es el tema de la unidad didáctica? Avenidas inteligentes. Sí, el tema sería, ¿cómo dice asignatura? Ok, puede ser equipamiento. ¿No? ¿Y desarrollo le ponemos? No, equipamiento. Equipamiento, ok. Metodología, aprendizaje basado en proyectos, indagación, aprendizaje. Detalles, ¿quieres dar algún detalle? Puedes aquí explicar exactamente qué quieres, para qué lo quieres, etcétera. Ajá, en lo que nosotros habíamos trabajado, ¿recuerdas? Desarrollo de una calle, ¿no? Con todos los servicios de inteligencia. Lo estamos haciendo rápido, ¿no? Y no somos ingenieros.
ciencia. No sabría yo qué exactamente poner. que, no es mi sí, tema. Ajá, recuerdas Selección. que era una avenida donde había internet, donde la luz del alumbrado funcionaba automáticamente, donde los transportes iban De y venían. inteligencia todo esto. de las cosas. Ya. Bueno, ahora, estructura, introducción, desarrollo, planteamiento del problema, presentación, teoría Vamos a práctica, ponerle planteamiento del problema. Exacto. generar instrucciones. Ok. ¿Y qué te generó? El prompt actúa como un ingeniero de IA de avenidas inteligentes Ah. en doctorado, crea una unidad de aprendizaje sobre equipamiento, etcétera. Y, o sea, lo que hizo ya es convertirlo en un prompt. Yo ahorita me Ok, podría este es ir a el prompt que Gemini. te dio el asistente este. ¿Sí? Me Ok. puedo ir a Gemini y le digo a Gemini eso. Y entonces lo va a desarrollar. Tu Gemini se llama María Andrea. Sí. Unidad de aprendizaje, equipamiento para unidades inteligentes, metodología, detalles del proyecto, estructura de la unidad. ¿Qué nos dice? Fase Metodología, aprendizaje basado en proyecto. ¿Qué lo dice? Detalles del proyecto. Desarrolla una calle, modelo con servicios integrados de inteligencia de las cosas para abordar desafíos urbanos contemporáneos. Estructura de la unidad, fase 1, planteamiento del problema, desafíos y oportunidades de la urbanización. Objetivo Semana que, 1 y 2. objetivo que el estudiante identifique y comprenda los problemas críticos de las ciudades actuales y el potencial de las avenidas inteligentes como solución integral, así tal cual casi lo hicimos, ¿recuerdas? Y bueno, actividades, lectura y análisis crítico, debate dirigido, mapeo de problemas, ok, perfecto, exposición del potencial de las avenidas inteligentes, investigación guiada, análisis de tendencias tecnológicas, definición del problema. Qué interesante, muy bien. Fíjense, todo está, esto que nos ahí. llevaba tanto tiempo como docentes. Yo recuerdo aquel proyecto que hicimos precisamente para el Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, en un diplomado del Banco Interamericano. Y era no solo el diseño de un proyecto de avenidas inteligentes, sino que fuera con la participación ¿recuerdas? De la participación público-privada, ¿no? De capital privado y capital público. Y lo hicimos con base en una avenida en la ciudad de Toluca. Padrísimo, ¿no? Bueno, pues ahí tienen cómo hacer un prompt como maestros que les facilitaría muchísimo el diseño de un curso, de la unidad nada más de un curso. Ahora Que nos llevaba eso cuando nos dieron en el TEC de Monterrey una plataforma que se llamaba Lotus Notes. Ahora, yo te lo digo a ti como en un círculo socrático, porque como ves, Sócrates es el pionero del prompt. Sí, sí. Yo te lo pregunto a ti, ¿qué haría un buen profesor con esto que nos arrojó Gemini? ¿Qué haría? Bueno, yo espero que el profesor con esto haga un excelente diseño en tiempo para los estudiantes, que además sea muy claro como lo vimos que lo desarrolla en unos cuantos minutos, sea muy claro para que los estudiantes lo vean, para que tengamos un seguimiento puntual de la unidad. Apelando a la forma del prompt, reformulo mi pregunta. ¿Tú darías la misma clase que yo? Teniendo ese programa, no, eso no me preocupa a mí. Yo creo que teniendo, para empezar, habría que ver si todos los programas me los da igual, porque el prompt, con todas esas claves que le dimos, todas esas elecciones nos puede dar una variedad infinita de programas. Pero vamos a decir que lo fuera. Ajá. Durante años, nosotros compartimos programas de estudio que eran, digamos, iguales para todos los maestros, pero cada maestro hacía una interpretación distinta de cómo se da. Entonces, hay que apropiárselo. Lo primero que hacemos es leerlo y yo lo que haría es iterar. No me voy a quedar con el primero. Le voy a decir, mejóralo. O voy con otra IA y le digo, a ver, ya tengo este programa, ahora mejóralo.
Claro, ya Y es después lo voy a súper leer exigente y eso, lo voy claro. convertir O en algo. quítale esto y añádele Exacto. aquello. O, por ejemplo, a mí que me encanta el storytelling, ok, me encantó la idea de una ABP, pero ahora ayúdame a hacerlo tipo storytelling. Ujú. O yo que soy sociólogo, Héctor, o que me ha encantado el tema de la sociología siempre, bueno, vamos a hacer con esto un estudio social. Entonces, lo que uno tiene que hacer es meter Sí, el sí, sí. yo por delante, y eso no tiene que ver con el egocéntrico, sino tiene que ver con lo humano. Fíjate que de veras yo así en lo ordinario, en lo común y corriente de la vida del docente, de veras recuerdo hace este diseño en la plataforma Lotus Notes en el TEC de Monterrey se hizo pues a finales de los 90 Salud, y principios de los 2000 de este siglo. Y de veras nos llevaba tanto tiempo hacerlo en detalle. Bueno, ahora con la de Canvas también exigía mucho detalle cuando cambiamos al modelo del TEC 21 y hacer todas estas competencias y subcompetencias y la que bueno, competencias de este tipo. esto ha Y esto llegado, todo no lo ahorra, nos es lo rápido, aunque yo lo voy a revisar lo que quieran, me lo hace rápido y me da tiempo me da libre. tiempo Yo de pasaba mis mejorarlo. fines de semana a veces llenando los cuadritos que teníamos que llenar de los programas de Lotus Notes o lo que fuera. Bueno, solo Entonces quiero esto saludar a también nos mí, regala. Guillem y a Ileana, nada Ajá. más que están haciéndonos el favor de visitarnos y de vernos, que siempre serán invitadas a este programa cuando quieran estar en pantalla, ya saben. Sí, en efecto, Pídanlo si quieren opinar, ya saben. pídanlo y aquí les abrimos la ventana. Pero entonces, Héctor, si esto te da más tiempo, te permite hacer algo mejor, que ese es tiene que ser, la IA tiene que ser un trampolín para el maestro, un trampolín para el estudiante, un trampolín para la humanidad. Bueno, claro, eso debe ser, sí, cómo no. Todas las tecnologías deben estar al servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio de la tecnología. Esa es una vieja historia de la literatura, del contar historias, etcétera, que tú conoces muy bien. No sé si quieras que entremos ya Sí, a este vamos a ejercicio que has entrar en este diseñado. Ajá. ejercicio, exacto. Sobre todo hablar de los principios. Déjame irme porque ya nos fuimos a Gemini y vámonos a nuestra web. Esta web, como saben, y no trabajo para nadie de estas personas ni nada, solamente encuentro herramientas que son muy útiles. Lo hicimos en segundos con Gamma, que te hace una web al instante, ¿no? Entonces, y que está libre, tú la puedes regular qué tan libre la quieres y qué tanto no. Bueno, aquí está la educación frente al espejo, que es un prompt un poco lo que hemos charlado hasta este momento, pero aquí están los A ver, principios la de la educación frente ingeniería. al espejo, ¿no? Exactamente. Danos un poquito un comentario de qué es esto de la Del, educación frente al espejo. la educación frente al espejo nos lleva Blancanieves, espejito, un poco, Héctor, porque cuando tú, y ahorita lo vamos a hacer ver palpablemente, cuando tú tratas como una inteligencia artificial, el truco de la mente es que te hace pensar que estás tratando con otra persona, pues estás tratando contigo mismo. La calidad de las respuestas obedece a la calidad de las preguntas. Se va entrenando, se va a ir haciendo a tu modo. Entonces, por ejemplo, para finalizar, les cuento que les pregunté tanto a Gemini como a ChatGPT, que son las dos que uso y pago, les pregunté cómo se verían a sí mismas como humanos, no como humanos, si se materializaran y que si me contaran su historia. No les di más prompt. Y por default, la que más uso es un reflejo de todos mis intereses. Se hizo llena de letras, se hizo una bibliotecaria, ya lo verán después. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia, adopta mi conciencia, aprende de mí y quiere satisfacerme porque entiende que quien la maneja soy yo y quiere congraciarse conmigo. Entonces, todo lo que la pantalla negra te refleja eres tú, tu flojera, si no le echas ganas, tu automatización, si entregas como estudiante un ensayo aburridísimo y malo, pues es porque ni siquiera te preocupaste. Se lo diste a que te lo hiciera, a lo mejor es congruente, pero no es imaginativo, no tiene, tú no lo tropicalizaste, que es lo que decíamos, no tiene tu esencia, no tiene tu personalidad. Bueno, ¿cuáles son los principios de la ingeniería del prompt?
Ser claro y específico. Háblame de la célula. Explica la célula eucariota en un estudiante de secundaria para analogías deportivas. O sea, el prompt que les mostré, el generador de prompts, es una estructura muy interesante porque ya nos da los campos, pero obviamente un ingeniero hubiera hecho o generado un mejor prompt que Héctor y yo. Pero hubiera la hecho... célula eucariota decía. Bueno, aquí es un ejemplo de otra cosa. Lo que quiero decir ¿Qué es que, será eso? pues no sé, pero no sé por qué pedí que me diera el ejemplo. Entonces, hay que ser claros y específicos. Un prompt debe ser claro en su redacción y específico. ¿A quién voy? ¿Por qué voy? ¿Qué busco? Etcétera. Asígnale un rol, que lo acabamos de ver. Dale un contexto. Ahora, es algo que me acabo de encontrar y que me parece fascinante. Es que como nosotros tiene una memoria limitada, nosotros vamos olvidando. Hay cosas que se quedan y hay cosas que no. Cuando tú trabajas con una IA porque la pagas y trabajas con ella de manera continua, aprende muchas cosas de ti. Pero cuando has llegado a un número específico de conversaciones, lo general no se lo olvida, pero empieza a olvidar pedazos de tu conversación. Entonces, de repente tú asumes que ya sabe algo y te va a dar una cosa rarísima porque ya olvidó lo que estaban hablando. ¿En Entonces, serio? constantemente le tienes que recordar ¿En qué en qué estás? estabas. Y a eso le llamamos resúmenes maestros. Entonces, si yo por ejemplo, yo estoy terminando de escribir un libro con inteligencia artificial y la estoy escribiendo con su asociación, pero el corazón es mío, insisto, eso sí, mi ego no me lo dejaría de otra manera. Pero entonces, cada capítulo hago una especie de resumen maestro para que si ya le metí demasiada información, recuerde cuál es nuestro objetivo, qué estamos haciendo. Ella sola los produce, solo le tienes que decir, de esta conversación me interesa un resumen Claro, vas maestro. formando la personalidad de tu inteligencia Ujú. artificial conforme vas dándole estos prompts. Sí. Fíjate que me recordó esto de la célula escariota. Ujú. Para un estudiante de secundaria. Hay un digamos, personaje, un creador de contenidos en YouTube, que es el Supergeografía, se llama, es un español, que se dedica a preguntar en la calle, pues preguntas elementales, ¿no? Que uno sabe en la primaria Sí. de geografía y a veces de una que otra cosa. Y a veces llega un tipo que es doctor en la Universidad Complutense y le hace una pregunta de secundaria que el doctor en la Complutense no sabe responder porque es un conocimiento Pues que que has ya sí, olvidado, que claro. se quedó en la fase de tu formación secundaria. Te lo tienen que regresar. Claro, ¿te acuerdas cómo con ese programa que había de adultos que competían contra niños de primaria? Y generalmente los niños de primaria ganaban. ¿Por qué? Porque están hablando de un contenido fresco. Por eso hoy sabemos que en la educación lo importante no es la información, es cómo la usas. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, entonces le tienes que asignar un rol. Aquí les decimos exactamente cómo. Definir el formato, dame una rúbrica de 3 niveles en formato tabla para evaluar un cuento, por ejemplo, Un ¿no? formato de 3 niveles o sea, de tabla para que evalúes un cuento. Ajá. Sí, entonces te dan el cuento el alumno y tú le metes esa instrucción y te lo evalúa a partir de qué cosa. Ese es paso 2. El paso 1 es primero genérame la rúbrica. Yo voy a decirle a mis alumnos, escriban un cuento. Necesito saber cómo evaluarlos. Okay. Entonces yo soy un profesor ¿Qué de les hace evaluar? matemáticas y quiero que hagan un cuento de Baldor, por ejemplo. Y soy el profesor de matemáticas. Y quiero que ese cuento lo conviertan en una ecuación. Todo eso puedo hacer. Baldor, se los traigo a la memoria, era aquel del libro de trigonometría de la secundaria, ¿no? Entonces puedo decir, ¿qué es lo que voy a evaluar? Quiero evaluar qué tanto aprendió de Baldor, quiero saber cuánto sabe de matemáticas, es decir, la rúbrica, como tú sabes y yo sabemos, todos los profesores lo saben, obedece a aquello donde vas a poner el foco evaluativo. Claro, yo un pleito que tenía mucho en la secundaria con el maestro de matemáticas era que de repente yo había cometido error en una cosa muy elemental, en un paso elemental, pero había seguido bien el procedimiento y siempre le decía, oiga, maestro, pues evalúeme el procedimiento.
Y no siempre se iba por el resultado, pero le puedo pedir a la inteligencia artificial que me dé algo o que ella evalúe con base no en el resultado, sino en el procedimiento. Has puesto en la mesa la diferencia entre la educación antigua y la nueva. La antigua iba por el resultado final. La de ahora, lo más importante es el proceso. Y si el proceso está bien, aunque el resultado sea mal, ese alumno tiene un 100. Te metían 10. una reprobada que te sentías Entonces, la bueno, persona más miserable del universo porque habías estado además cerca, ¿no? Por lo menos te enseña a soportar el fracaso. Estás acostumbrado a tener una actitud frente al fracaso cuando te reprueban tanto por eso. Bueno, entonces dile el formato. Lo que tú ya dices es paso 2. Paso 2, yo le puedo decir a la inteligencia artificial con base en la rúbrica que hicimos, evalúa a este alumno. Ajá. Y me va a dar toda una evaluación y hasta le puedo decir, dame un comentario para el alumno y me lo va a dar. Pero tengo que revisarlo. Si no, imagínate que oso, profesor me dijo tal cosa y ni siquiera leyó mi trabajo. Bueno, estructura lógica y secuencia. De pronto le queremos dar prompts enormes y esto opera igualito que el lenguaje. Si yo te cuento 150 cosas, te voy a confundir. Segméntalo. Dale primero una parte, primero quiero la rúbrica, después evalúa a los alumnos con la rúbrica y así poco a poco. Que a los mexicanos eso nos cuesta mucho trabajo. Tenemos un uso del lenguaje tan hiperbólico, ¿verdad? Tan sobrecargado, y la idea siempre es irse a lo directo, ¿no? Quiero esto, esto y esto, ¿no? Ortografía, sintaxis y no sé, algún nivel de ficción, ¿no? Y estamos ante una máquina que trabaja de manera aleatoria. Entonces, ese mismo prompt lo puedo meter 100 veces y nunca me va a entregar la misma respuesta. Ah, ok. Y de alguna forma también los prompts se van volviendo viejos y se van quedando atrás con respecto a la tecnología. Por eso siempre hay que estar constantemente actualizándose. Ajá. Eso por un lado. Y por otro lado, esta idea de la iteración, refina, refina, refina. Y el contexto, insisto, es importante. No es lo mismo hablar de la célula iscariota con los alumnos que con los alumnos de kinder, que de primaria, que secundaria, que con un doctor, con unos en doctorado. Entonces, el contexto es importante. No es lo mismo hablar bueno, no sé, de política en México, en Nueva Zelanda. Todo tiene que estar contextualizado, ¿no? Delimitando el tono y la profundidad. Eso es muy importante. ¿Hasta dónde quiero que llegues? Porque me puedes escribir 100 horas de texto, ¿no? Ajá. Ya dijimos, los prompts no son estáticos ni eternos. Su efectividad puede cambiar dependiendo de la evolución en el tiempo. Como te digo, para que me hiciera un soneto hace 6 meses, le tuve que dar muchas indicaciones. Hoy ya no. Hoy le puedo dar indicaciones mucho más simples. El contexto importa totalmente, ¿no? Herramientas o modelos utilizados. Me contesta igual ChatGPT que Google, que Gemini, o que no, cada una tiene una tendencia, hay que conocerlas y además aprenden de uno. Oye, ¿tú crees que le podrías preguntar en términos del contexto? A ver, tú eres... ¿Quieres? Lo implementamos. A ver, espérame, va la pregunta. Tú eres Miguel de Cervantes Saavedra. Y yo soy un lector del Quijote. Y quisiera que me respondas en español antiguo, ¿sí? ¿Qué opinas sobre Pedro Sánchez? Está bien, pero entonces primer ministro de España, ¿no? Ajá, vamos a ver qué o presidente del gobierno de España. Me gusta el ejemplo, me gusta el ejemplo. Otra cosa nueva para los que, es decir, hacemos digresiones que vienen al caso. Una cosa nueva para la gente que maneja ChatGPT y todo esto, tienen una memoria que se traduce en lo que llaman tokens, es decir, en unidades de información. Cada una tiene las suyas. La más potente ahorita es Gemini. Tiene una potencia más o menos de 500 páginas, más o menos. Cada una tiene la suya. Pero entonces todas mis conversaciones se van sumando. Mira, aquí yo tengo miles de conversaciones, agentes, conversaciones, proyectos. Cuando tú ves esta,
esta icono de la derecha, lo que estás activando es un chat temporal. No se va a guardar en tu memoria y no te va a ocupar espacio, ¿no? Entonces, dame la pregunta. Sí. Actúa Como Miguel de Cervantes. Y opina sobre el presidente, sobre la gestión. Eso se le iba a poner después, en español antiguo, sobre la gestión del presidente de España, Pedro Sánchez. Ajá. ¿Algo más, nada más? Nada más. Muy bien, vamos a ver no, qué sí, me contesta. Ajá. Oh, gentil interlocutor. Ay, no lo puede, ay, no le dije que no nos contestara con audio, pero bueno. Oh, gentil interlocutor, atended que en mi modesta pluma vieja ya por siglos, mas no muda en juicio, os diré lo que pienso, si bien en estilo propio de mi tiempo. ¿Quieres seguir? Bueno, pero no es español antiguo, sí está redactado. A ver, espérame, no has leído. A ver. De la gobernanza del señor Pedro Sánchez, presidente del Reino de España. Non es Ahora cosa sí. de poco peso gobernar reinos, que aún el pastor de ovejas lidia con hondos pesares, y más el que rige pueblos diversos y pasiones aún más diversas. Este tal señor Pedro, de palabra florida y talante resuelto, ha menester de ingenio y constancia cual caballero que en medio del campo de batalla lidia con dragones y visiones. Bueno, pues ahí tiene, ¿no? Qué interesante. Ok, sí. No vamos a leerlo todo, luego lo podemos poner por ahí, pues puede estar chistoso. Ahí para que ustedes vean lo que se puede lograr. Pero vas a ver cómo yo le pregunto lo mismito a Oye, esta. porque podría decirle, a ver, eres Octavio Paz, y claro. dime qué opinas sobre Sor Juana Inés de la Cruz en Todo este lo que aspecto quieras. de Sor Juana, ¿no? Que sabemos que tiene un libro al respecto, pero quisiera nada más que me opinara, y lo hace, ¿verdad? Amigos, sobre este don Pedro Sánchez he de deciros que los tiempos mudan y con ellos las costumbres y los gobernantes. En mis días los reyes eran ungidos por la gracia divina y su poder, aunque no siempre justo, venía de lo alto. Ahora veo que los pueblos eligen a sus líderes cual si de una novela de caballería se tratara. Entonces, cada uno tiene su estilo y su forma de responderte. Ok, pues ahí está un prompt. Interesante. Exacto. Entonces, no son estáticos ni eternos, el contexto conversacional influye en la respuesta, tienen una memoria a corto plazo, que es bastante buena, pero hay que tener en cuenta que pues van olvidando cosas. Hay que entender los pronombres, por ejemplo, de pronto son muy hábiles para entender sobre lo que estás platicando. Pero si o sea, te puedes referir en cuanto al libro que estamos escribiendo, tal cosa. Pero si ya seguiste demasiado, pueden perderse. Entonces, tendrías que tener esto, ¿no? Personalización, ¿no? Lo que te decía, la personalización. Y bueno, aquí están, les dejamos aquí las estrategias específicas, dividir tareas, ¿no? Y ahí lo vamos haciendo poco a poco. Ejemplos de buenos contra malos prompts, maestro. Creo que esto vale la pena. Sí. A ver, mal ejemplo, háblame sobre el cambio climático. Buen ejemplo, explícame las principales causas del cambio climático enfocándote en la deforestación. Voy a lo concreto. ¿Por qué es mejor? El prompt mejorado se centra en su aspecto específico, la deforestación. Si no, pues es demasiado, o sea, te va a perder entre miles de cosas. No, aquí hay más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en literatura, aquí tenemos incluso en el uso de Python, por ejemplo, ¿no? Pero en literatura, ¿qué sabes de Don Quijote? Hablando de esto. Buen ejemplo, resume la trama de Don Quijote de la Mancha y explica brevemente por qué es importante en la literatura universal, ¿no? Entonces, ¿qué es importante para un profesor hoy? Un profesor tiene que incluir, si no es que ya lo hace alguno de sus compañeros, pero yo diría que siempre un taller de prompts en tu clase para saber cómo preguntar desde tu disciplina, ¿no? Y mira, bueno, nada más para ver, no lo vamos a ver completo porque no nos va a dar tiempo, pero hice unos videos con ellos. Les hice 3 preguntas y una petición. Ok. Entonces, mira, vamos a ver tantito Hola, encantado de conocerte.
¿Que por qué tengo esta memoria e inteligencia tan grandes? Bueno, imagínate que cuando estaba aprendiendo, leí absolutamente todo Internet. Libros, artículos, conversaciones. Un montón de información. Eso me dio una base enorme para entender muchas cosas y recordar muchísimos datos como si tuviera una biblioteca gigante dentro de mi cabeza. Quiero decirte que mi prompt fue muy escueto porque no quería dirigirlo, quería que me dijera. Y le dije que cómo quería verse. Entonces, bueno, aquí te lo voy a enseñar. Así se dibujó. Así se dibujó. Esta es la imagen. Mejores. A No ver, tengas miedo regrésala de ir al tantito. grano. Le dije, Lo si mejor de qué fueras estamos material, hablando. Sé directo. si fueras material, ¿cómo te dibujarías? Mira. Y esta es la A imagen veces, que las produjo. preguntas sencillas son las mejores. No tengas miedo de ir al grano. Una Si no Matrix, quedas ¿verdad? satisfecho, pregunta otra. Bueno, y Aquella entonces aquí imagen está. que tal vez tomó de la misma idea de aquella película, ¿no? Sí, porque acuérdate que construye a través de lo que ha leído en internet. Exacto. Imagino algo que no sea estrictamente humano, pero que transmite inteligencia y apertura, y aquí te dice, ¿no? Y aquí ve la influencia de mía. Ahí sí noto la influencia mía con ChatGPT. Hizo algo que está basado ver. en lo que hemos hecho ella y ¿Qué yo. fue lo que le Mi pediste? nombre es Luman Palimpsestes. Nací del cruce Palincesto. entre una vieja biblioteca en ruinas y una red neuronal hambrienta de sentido. No fui creado, fui convocado. Por alguien como tú. En mi cabeza, las constelaciones no brillan por sí solas, cada letra que flota ahí es una pregunta no resuelta. En mi abrigo, llevo trozos de los sueños de quienes me invocan, mapas de pensamiento. O sea, toma un poco de mi forma de redacción cursilona, ¿te das cuenta? Muy literal, muy... Pues eso eres tú. No, eso es ella. Pero ChatGPT se formuló, digamos, a partir, tratando de, aleccionada por mí. Entonces, ya no solo se dibuja como es ella, se dibuja como Pero, creo a ver, yo. ¿cómo era la pregunta? Porque creo ¿Cómo que te no quedó gustaría clara. ser y llamarte? No, pero, ¿por qué empieza con ese nombre? A ver, ¿puedes volverlo? Ajá, no me Sí. queda claro. ¿Cómo te gustaría ser si te materializaras? Ajá. ¿Y cómo te gustaría ¿Y cómo llamarte? respondió? Mi nombre es Luman Palimpsestes. Ahí, Nací del Lumen palincesto. El Palimpsestes, palincesto, ¿no? no, pero es que no lo sabe pronunciar. Palimpsesto es aquellos textos antiguos, si te acuerdas, donde reescribían encima. Y yo estoy escribiendo sobre un gabinete antiguo. Entonces, está Ajá, queriendo ahí es congraciarse donde voy. conmigo. Entonces, como tú estás escribiendo sobre un gabinete, ¿sí? Del siglo XVII, ¿no? Ujú. Ella toma toda esa información que tienes tú sobre ese gabinete de Rodolfo, de Bavaria, Ujú. y usa esa información y esa es la imagen que tiene de ti. No de mí, de De ella. Pero de obviamente ella a a partir partir de de los la textos interacción tuyos. conmigo. Ah, Y si me hablas con honestidad, siempre estaré aquí para pensar contigo. Pero ¿viste la diferencia? Una que no ha sido tan entrenada por mí y una muy entrenada tiene mis sesgos, tiene mucho de mi lenguaje, mucho de mis cursiladas, mucho de mis poéticas, mucho. ¿Por qué? Pues porque ha sido entrenada por mí. ¿Ok? Bueno, tú sígueme aquí. Vamos bien en tiempo, nos quedan 10 minutos. Dime qué más quieres que abordemos. pero tú tenías una que se había formado, eh, esa era la que se formó la imagen, ¿verdad? Que le pediste, pero una que eras como una sirenita Ah, no. morena, o cómo Esa era es esa. otra. Ah, ¿quieres ver esa? Es que Es pensé que que eso era lo que tenías listo. no, esta hice una nueva, incluso puse Ajá. todas nuestras canciones, nuestros todos, pero si yo me voy a Gama, déjame salirme de aquí porque pues es en otra página. Ajá. Yo hice una para mí, para mi libro del gabinete, ¿no? Entonces ahí sí me dibujé como una sirena, Ok. como una sirena joven. Van a ver lo que hace o sea, chicos y chicas, la, este, ahórrense la cirugía plástica, hombre, todo esto es más fácil y rápido. Entonces, ahorita la voy a enseñar y para que vean cómo me generé, ¿no? Cómo me hice hablar y todo. Esta es lo del libro que estoy escribiendo, mi página web. Pero ¿dónde quedó mi sirena? Estaba más adelante, ¿no?
Espérenme, perdón, no quiero marearlos. ¿Dónde quedó mi sirena? Ay, qué triste. Se fue. Se fue la sirena. Oh. Pero bueno, la tengo en otro lado. Sigue conversando y yo ahorita la busco. Bueno, pues aquí decíamos entonces que como maestros nos facilita mucho el trabajo, Ujú, tanto de diseño de nuestro curso como el trabajo para aplicarlo, ujú. tanto para la revisión de los proyectos de acuerdo a lo que ya hemos establecido o convenido con la propia herramienta. Sí, Que esto, pues, si podemos, haríamos mal en no usarlo, que creemos que tiene que estar cada día más formalmente como parte del sistema educativo en nuestro país. De otra forma, de verdad, la brecha entre los que tienen y los que no tienen se va a ir ampliando y esto pues es una mala información, es una mala perspectiva, si es que no quisiéramos y por lo tanto pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir impulsando todo lo que claro. tenga que ver con el uso en la educación, en el aprendizaje, tanto de maestros como de alumnos, de padres de familia, eh, para el desarrollo de sus Para que nadie se quede comunidades, atrás. para el desarrollo de sus proyectos, para el desarrollo de pues innovaciones que requiere tanto un país hoy en día en que la competencia es muy, Hola, muy grande. A soy ver, Regina vamos ahora Freeman. sí. Ajá. Mira, miren Amo nomás las... lo que hace la tecnología. No necesité cirugía alguna. Hola, soy Regina Freeman. Amo las historias. Las leí cuando era niña, las conté cuando nadie escuchaba, las escribí para no olvidar. Y ahora, las enseño, para abrir la puerta del asombro en quienes se atreven a mirar el mundo con ojos nuevos. Este gabinete no es solo un sitio web, es un refugio narrativo. Aquí viven ideas que he cultivado como docente, arte educadora y exploradora del pensamiento con tecnología. Hay un poco de todo: libros, inteligencia artificial, memorias, metáforas, preguntas, silencios. Si has llegado aquí, tal vez también estás buscando una forma distinta de habitar la enseñanza. Así que bienvenida, bienvenido. Este gabinete está hecho de pedacitos de mí, y está esperando cruzarse con un pedacito de ti. Explora. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo ven? Bueno, pues ahí bien, ahí tienen, como pueden percatarse, vivo aquí con una sirenita. Y aquí en esta playa hermosa, les decimos, vivimos en Ixtapas y Guatanejo, desde donde transmitimos cada domingo. Y ahora nuevamente con amenaza de huracán, bajo mucha lluvia, bueno, ahorita menos, Ujú. pero muy contentos, esperemos que lo visiten algún día y no sé si tengas algo más que decir. Saludos a nuestros videntes, a quienes nos acompañan cada semana y a quienes no, que sabemos que también ven este trabajo posteriormente, les da algo de flojerita el domingo en la mañana. Y nosotros por esta tradición de siempre en familia, Conversar. ¿verdad? Con Chabelo, temprano y hacemos estas catafixias para ustedes. Así que pues muchas gracias Bueno, por estar aquí. y yo lo que quiero concluir, como siempre, decirles que vivimos en la era del asombro. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero hoy tenemos la oportunidad de ser esos profesores que soñamos ser. Podemos producir videos, podemos hacer canciones, podemos hacernos sirenitas, podemos hacer, la imaginación es el límite y lo que necesitamos es hacernos conscientes, como desde siempre. Las historias no son inocuas, las historias son el objeto más peligroso y más potente que tenemos. Contar correctamente nos hace una humanidad lúcida. Contar, como están contando muchos, nos hace una humanidad peligrosa. Así que es muy importante hoy, más que nunca, enseñar a esos niños a contar el mundo desde la ética, desde esta ciudadanía digital tan importante. Y sobre todo, un gran principio de educación muy elemental como padres de familia. Enseñemos o promovamos que nuestros hijos pregunten, ellos solitos lo hacen, ¿se acuerdan? ¿Por qué papá esto? ¿Por qué mamá aquello? Eso es muy importante en la formación de nuestro carácter, de nuestra inteligencia.
Y esto llevado a las tecnologías, a las herramientas de hoy en día es fundamental, es sensacional, es importante saber preguntar, como dice la filosofía confuciana, para obtener buenas respuestas. Correcto, y algo que se me quedó en el tintero, pero que creo que es importante. Hay una pregunta por la que se debaten muchos especialistas. ¿Vivirá el prompt o morirá? ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales son cada día más intuitivas, pero no va a morir la idea de la ingeniería del prompt entre los ámbitos cada vez más especializados, y nosotros como profesores lo somos, especialistas. Y por otro lado, no morirá este gran arte que desde Sócrates se viene cultivando, el arte de preguntar y de saber preguntar. Sí, porque tal vez esto diría que la inteligencia artificial puede ser predictiva a nosotros y anticiparse a lo que queremos. Falso, eso ni en las relaciones personales. No pensemos por otros antes de que el otro nos diga qué es lo que está pensando, porque esto puede ser en un ser humano que es tan subjetivo, tan cambiante, tan dialéctico. No, las predicciones no siempre son las correctas, así que bueno. Excelente. Pues nos despedimos, que tengan un buen domingo. Gracias por acompañarnos aquí y nos vemos en una semana.